Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que habéis venido en este día tan especial, este día de Navidad, para poder compartir todos juntos este culto de Navidad y sobre todo a vosotros, a los que estáis en vuestras casas. Muchas gracias por permitirnos entrar en vuestras casas a través de este medio de la televisión y poder disfrutar con vosotros de este día tan especial, que siempre es un día entrañable, un día en el que recordamos y celebramos que Jesús nació. Vamos a comenzar el culto de hoy. Vamos a empezarlo con una oración. Voy a orar para que el Señor bendiga este día, este culto, y todos nosotros podamos disfrutar de este tiempo tan bonito. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú un día, Señor, decidiste venir a buscar a la humanidad, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu nacimiento, gracias, Señor, por la Navidad. Gracias porque naciste, Señor. Gracias porque un día naciste en mi vida y en la vida de las personas que están aquí presentes, Señor. Y tú estás deseando, estás pidiendo, estás queriendo nacer en la vida de cada una de las personas que hoy nos están viendo. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por tu perdón. Muchas gracias, Señor, por tu resurrección. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a continuar nuestro culto teniendo un cántico, una canción que nos habla de lo bueno y lo maravilloso que es la Navidad y sobre todo nos invita a celebrar la Navidad. Os invito al grupo de alabanza a que suba aquí arriba y nos guíe en este tiempo.
Ahora me gustaría invitar a Moisés Buzón, por favor, a tener una lectura en la Biblia. Es Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Todo aquel que tenga Biblia, si quiere acompañarnos, lo puede hacer. Está en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. Mas no habrá siempre oscuridad para que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra en Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Que la bendiga a nuestros corazones. Qué texto más hermoso, escrito hace tantos años, que nos recuerda que la Navidad es un tiempo de alegría, que la venida del Mesías trae esperanza. Ahora vamos a entonar otra canción, otro cántico. Voy a invitar de nuevo al grupito de alabanza a cantar un cántico que nos invita a vivir en paz. Bien, en esta tarde, día 25,
hemos buscado para invitar pues, a un predicador que él es biólogo molecular, ¿verdad? Para nosotros es un placer tenerle, es un privilegio. Él viene de Linares ahora mismo, donde ayer estuvo compartiendo también el Ministerio de la Palabra. Don Emilio Carmona, pues esto pasa por aquí. Ya él estuvo con nosotros en otro día, en un domingo de resurrección, y bueno, todo el mundo quedó contento. Por eso hemos vuelto a invitar. Gracias, ¿de acuerdo? Así que espero que ustedes que nos están viendo y que quizá vio aquel culto de resurrección hace 2 años atrás, pues lo recuerden. Vamos a orar pidiendo a Dios que bendiga la palabra que ha puesto Dios mismo en su corazón, ¿vale? Querido Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Dios, por la vida de mi hermano Emilio. Pedimos, mi Dios, que en esta tarde tu Espíritu Santo pueda hablarnos a través de él. Sabemos, mi Dios, que él te ama. Sabemos que te sirve con toda su fuerza y esperamos, mi Dios, que en esta tarde tu iglesia congregada, como aquellos amigos y hermanos que están viéndonos a través de la pantalla, puedan ser edificados. Cómo no, también redarguidos y salvados por tu gracia. Señor, bendícelo y pone la palabra en su boca. En el nombre de Jesús, amén. Hermano Emilio, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir la palabra del Señor, como tenemos por costumbre. Una vez más, esta vez lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. La carta o epístola a los filipenses. El capítulo número 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dicho de otra manera, por orgullo o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la palabra del Señor. Este pasaje, un conocido pasaje para los cristianos, está en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en la antigua ciudad de Filipos, y además tiene un ritmo, una sonoridad que a algunos ha hecho que piensen que se trata de un antiguo himno cristiano, que Pablo está citando unas palabras que eran conocidas y familiares a los creyentes de aquel entonces. Y hoy en día, que tanto se habla de la necesidad de tener memoria, de recordar la historia, es importante que recordemos el hecho más importante de la historia, que además es el que celebramos en estos días. Porque la pregunta que las personas se hacen
en todo lugar, no es ya meramente si Dios existe, sino si ese Dios tiene algo que ver con la historia y con mi historia. La pregunta no es si Dios existe lejos de mí. La pregunta es, ¿ha hablado Dios? ¿Se preocupa por mí? ¿Me ama Dios? ¿Cómo puedo conocerle? ¿Son todas las religiones básicamente iguales? ¿Qué es lo que hace tan especial al cristianismo? ¿Por qué es Jesús el único camino al cielo? ¿No es Dios demasiado exigente? Bueno, pues vamos a ver, examinando este pasaje, la respuesta que nos da a todas estas preguntas. Este pasaje resume la gran verdad que recordamos en la Navidad, pero que en realidad debemos recordar todo el año y que está conectada a otros hechos. La Biblia no son meramente historias aisladas para contar a los niños que no tienen conexión una con otra. La Biblia nos habla de una historia que tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor es la historia de la salvación. El mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, es una historia que abarca la historia, valga la redundancia, de principio a fin, y tiene que ver con la historia de la salvación, con el Dios que creó el universo, con el Dios que está trabajando en su creación, con el Dios que está haciendo algo con respecto al mal que se introdujo en su creación, con respecto a nuestra relación con Él, y que un día también va a dar la solución definitiva a ese problema. Y toda esa historia gira en torno a este hecho crucial. La gran verdad que proclamamos, las buenas noticias que proclamamos, es que Dios se hizo humano y derramó su sangre por nosotros. En palabras también del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y con esto estamos respondiendo, en esta misma frase, a todas las preguntas que antes habíamos formulado. ¿Dios se comunica? ¿Me ama? ¿Por qué es Jesús el único camino a Dios? ¿Qué es lo que hace al mensaje del Evangelio, al mensaje cristiano tan especial? ¿Es Dios demasiado exigente? Todas estas preguntas tienen su respuesta en este hecho trascendental: que Dios se hizo humano y derramó su sangre por nosotros. Esta es la verdad central del Evangelio y la verdad que se nos comunica aquí. Por eso digo que la Biblia no son historias sueltas, desconectadas entre sí. Todo guarda una relación, desde el inicio hasta el final. Dios ha obrado en este mundo y ha obrado de manera milagrosa. Dios ha realizado milagros en su creación. Y estos milagros son por lo menos tres: la creación, la encarnación y la resurrección. Dios creó el mundo. Este es el principio fundamental, sin el cual no podemos buscar a un Dios en el cual no creemos. Si yo veo un aparato y digo que esto se ha formado solo, que esto se ha juntado por casualidad y que ha llegado a formar este aparato, diríais que no estoy en mi sano juicio, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay un Dios que ha creado el universo, pero que además se ha implicado en él, se ha implicado en nuestras vidas. ¿Y de qué manera se ha implicado? Haciéndose uno de nosotros. Se cuenta de un biólogo, un colega, que estaba queriendo estudiar a las hormigas y acercándose a un hormiguero, viendo cómo trabajaban, su sombra alteró la actividad y se pusieron a moverse todas allí como locas. El hombre pensó: se han asustado por mi sombra. ¿Cómo podría yo decirles que no pretendo hacerles ningún daño? Pensando esto, le asaltó un pensamiento. Claro, haciéndome hormiga, ¿cómo podría yo comunicarme con ella? Haciéndome como una de ellas. Y lo que estamos diciendo es que el Dios infinito, incognoscible, si no fuese porque Él se revela, se ha revelado. Y de la manera más clara e incontestable para nosotros, haciéndose uno de nosotros.
La Biblia nos habla de Jesús de Nazaret como un hombre, plenamente un hombre. Y de hecho, las primeras herejías que surgen en el cristianismo no son negando la divinidad de Jesús, sino todo lo contrario, negando su humanidad. Para el concepto filosófico griego, la idea de que Dios podía hacerse carne, materia, un ser humano, era algo inconcebible. ¿Cómo puede el Dios puro, perfecto, infinito, cómo puede la divinidad limitarse y resumirse en algo tan pequeño, limitado, imperfecto como somos nosotros? Y sin embargo, este gran misterio, misterio de la piedad, lo llama el apóstol Pablo, es lo que proclama el cristianismo. Alguien ha llamado a la Trinidad el misterio que explica muchos misterios. No estamos hablando aquí de una verdad que sea algo colateral al cristianismo. Estamos hablando del mismo corazón de la fe. La idea de que Dios se encarnó en Jesús de Nazaret. Indiscutiblemente, dice Pablo en la primera carta a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un gran misterio que algunos han intentado explicar, bien negando la naturaleza divina de Jesús, bien negando su naturaleza humana, pero no podemos negar ni lo uno ni lo otro. Y la Biblia afirma tajantemente, y Jesús a lo largo de su ministerio se llama a sí mismo Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, perfectamente divino, perfectamente humano. Pero es más, Jesús lo hace de una manera que no es como lo haría precisamente un impostor, porque cualquiera de nosotros o un ser humano, cuando se quiere dar importancia, ¿qué intentamos? Colgarnos medallas. Y lo que hacemos muchas veces es resaltar nuestra pequeñez. Estamos tan necesitados de cariño y de éxito que buscamos la manera de hacernos notar. Pero Jesús es precisamente lo contrario. La grandeza de Jesús, para cualquiera que se acerque a los evangelios, es tal que es la de alguien que oculta su identidad. Es el rey que va de incógnito paseando por el pueblo. No es el que va diciendo, miradme cuán grande soy. Es aquel que manda callar a los espíritus inmundos porque le conocen. Es aquel que sana a los enfermos y dice, no lo vayas proclamando por ahí. Cumple lo que Dios mandó en la ley. Pero es aquel que no puede acabar ocultando lo que es y que las circunstancias acaban revelando lo que es. Y sus enemigos se acaban dando cuenta de las implicaciones de sus afirmaciones, que son siempre verdades, de alguna manera encubiertas, pero dando a entender realmente quién es Él. Cuando se acerca un paralítico, Jesús le habla con misericordia y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sus enemigos murmuran entre sí diciendo, ¿quién es este? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo sus corazones, dice, bien, ¿qué pensáis? ¿Es fácil decir tus pecados son perdonados? ¿Queréis saber que tengo poder en la tierra? A ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó de su cama y anduvo. Jesús fue claramente entendido por sus enemigos. El mejor testimonio que podemos presentar muchas veces los cristianos es precisamente el de que los propios enemigos de Cristo presentaron una magnífica defensa de quién es Él, cuando dijeron precisamente, y fue por lo que le crucificaron, que estaba proclamando ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Pero es más, sus enemigos no pudieron lanzarle mejor cumplido ni darnos mejor esperanza que cuando viéndole comer con prostitutas y publicanos dijeron, este a los pecadores recibe. Y qué gran verdad dijeron sin saberlo. Porque la buena noticia del Evangelio es que el gran rey, precisamente por su grandeza, nuestro Dios demuestra su grandeza en su humillación. Demuestra su grandeza en que Él no necesita que lo lleven bajo palio. Jesús no necesita que le cubran de oro, no necesita que lo paseen sobre un altar. El Dios que adoramos, el creador de cielo y tierra, demostró su grandeza humillándose hasta lo sumo, naciendo en un lugar pobre e ignorado por todo el mundo. ¿Sabéis? Los arqueólogos tardaron mucho en encontrar la aldea de Nazaret, porque es una aldea muy pobre. Si pudiésemos decirlo en lenguaje nuestro, podríamos decir que Jesús nació en el Bronx. Si hablásemos en Sevilla, diríamos que nació en las 3.000 viviendas, en el Polígono Sur. Nació en la parte más marginal que podía haber nacido.
experimentó lo que era ser humano desde el mismo instante de la concepción, experimentó lo que es ser gestado, experimentó lo que es llorar, pasar hambre, cansancio, sufrimiento. Dice la Biblia que Él quiso hacerse en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, a la humanidad, pero con una sola excepción, sin pecado. Él fue tentado, en todo padeció como nosotros, de tal manera que la Biblia nos presenta un sumo sacerdote, un sumo pontífice, que se llama Jesús de Nazaret, que puede compadecerse de nosotros. No tenemos un Dios que sea ajeno a nuestro sufrimiento. Cuando las personas preguntan ¿dónde está Dios cuando se sufre? ¿Quién es este Dios exigente? Podemos responder una cosa: no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, porque Él lo ha experimentado y lo ha experimentado hasta lo sumo. Esta es la buena noticia del Evangelio. Tenemos un Dios que no es indiferente a nuestro mal, que se ha identificado con nosotros, que ha bebido y apurado la copa del sufrimiento. Un joven estudiante musulmán estaba realizando una tesis de investigación sobre el sufrimiento en su libro sagrado. Al investigar y cotejar diversas creencias, descubrió el mensaje del Evangelio que nos habla de que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Este joven dejó al final de su investigación sus reflexiones escritas y dijo: me cuesta entender que, según lo que me han enseñado, Dios el Todopoderoso ha sometido al hombre a una experiencia tan radical que lo marca de una manera tan profunda como es el sufrimiento, y sin embargo Él está distante, ajeno a todo esto, sin haber experimentado lo que nosotros padecemos. Y sin embargo me encuentro a este hombre, Jesús de Nazaret, que proclama su divinidad, que desciende al mundo a experimentar nuestro sufrimiento. Y solamente puedo llegar a una conclusión: que de ser esto así, el Dios lejano y distante que está en su trono debería dejar su sitio al Dios Jesús de Nazaret, a menos que Dios y Jesús de Nazaret sean uno. Por eso podemos decir, como varios insignes en la historia han dejado dicho, que si alguna vez el hombre fue Dios o Dios fue hombre, Jesús fue ambas cosas. Es por eso que Kafka decía que ante Cristo se sentía mareado ante un tremendo abismo de luz. Es por eso que ante la figura de Jesús todo el mundo debe reconocer que hay en él una grandeza inexplicable en términos humanos. La Biblia nos habla de que Jesús no nació y empezó a existir como cualquiera de nosotros. La Biblia nos dice que Jesús ya había comenzado a existir en la eternidad. Cuando los líderes judíos le preguntaron a Jesús: ¿quién te haces a ti mismo? Porque llegó a decir que Abraham, el padre Abraham, venerado padre Abraham, se gozó de que iba a ver su día y lo vio y se gozó. Le dijeron: ¿tú no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham? La respuesta de Jesús los dejó estupefactos. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y las palabras de Jesús literalmente no fueron yo he sido, ni yo existo, fueron yo soy. Y para sus interlocutores judíos esas palabras tenían un claro significado. Era nada más y nada menos que una apelación al nombre divino de Yahvé, de Dios. Estaba diciendo que Jesús era el gran yo soy. Varias veces en el Evangelio de Juan Jesús repite una y otra vez: yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, yo soy el pan de vida, el que de mí coma nunca tendrá hambre y tendrá la vida eterna, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí no morirá para siempre, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús no dice yo conozco el camino, yo conozco la verdad, yo conozco la vida. Lo que hace a Jesús tan diferente de cualquier líder religioso es que Jesús no dice yo conozco, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Las enseñanzas de Jesús son inseparables de su persona. No importa la vida que hayan tenido otros grandes pensadores o líderes religiosos, sus enseñanzas quedan, podemos sacar buenas cosas de ellos, otras quizás no, pero esas enseñanzas son independientes de quién las haya dicho. Sin embargo, no es así con Jesús de Nazaret. Jesús está diciendo que su enseñanza depende de quién es su misma persona, depende de su identidad y depende además de lo que Él vino a hacer en este mundo. Depende de que Él
vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y volverá un día para poner fin a la historia. Eso es lo que hace a Jesús tan especial. Jesús, siendo el más grande, se hizo el más humilde. Era el más rico y por nosotros vivió en la pobreza. Era el Señor de todas las criaturas y tomó la condición de esclavo. Los ángeles le rinden homenaje y los hombres le desprecian. A lo suyo vino y no fue recibido. A su ilimitado amor los hombres respondieron con odio. Tenía el derecho de exigir, pero solo pensó en dar. Era la fuente de vida eterna y pidió que una mujer samaritana le diera de beber. Y en la cruz dijo, tengo sed. Aliviaba los padecimientos de los hombres y sufrió más que ninguno. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. En lugar de vengarse, perdonó. Él, el justo, murió por los injustos. Hijo de Dios, hijo del hombre, hombre perfecto, Jesucristo hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos. El nombre de Jesús es anunciado por el ángel antes de su nacimiento. Y le es dicho a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha ocurrido viene por un milagro, por obra del Espíritu Santo. Y el niño que va a nacer, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabéis qué significa Jesús? Yahvé, o Jehová, el nombre antiguo de Dios, salva. O dicho de otra manera, Dios Salvador. Eso significa Jesús. Y ese nombre le es dado porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Dios Salvador. El nombre que es anunciado también por Isaías, lo hemos visto varios siglos antes, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es también llamado, un poco antes, en el mismo libro de las profecías de Isaías, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Evangelio explica este nombre. No solamente lo dice, sino explica su significado. Jesús se llama Dios con nosotros, porque en Él se cumple ese significado. Dios ha descendido hasta nosotros. Con nosotros, Dios. Emmanuel. La profecía de Isaías habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta profecía fue realizada siglos antes de Jesús. Tenemos además manuscritos del Mar Muerto que datan del siglo II antes de Cristo, así que no hablamos aquí de nada fabricado a posteriori, sino que tenemos comprobación de las evidencias de que fue profetizado su nacimiento, su sufrimiento, antes de que él existiese. Pero de tal manera que no fue algo que captaron ni sus propios seguidores, hasta que todo esto fue cumplido y acontecido. Y entonces cobran conciencia de que Dios todo lo había dicho anteriormente por los profetas y que Él era el Salvador del mundo anunciado desde los principios de los tiempos. Siendo esto así, esta sección de la carta a los filipenses comienza precisamente diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nada es más contradictorio que un cristiano orgulloso. Nada da peor testimonio del Evangelio de Cristo que aquellos que se llaman cristianos, y tristemente hay testimonio de esto a lo largo de la historia, vivan vidas opuestas a las de su Maestro. Jesús demostró su grandeza humillándose hasta lo sumo. La Biblia enseña que el camino a la gloria no es recto. Los hombres quieren el éxito directamente. Jesús nos muestra que el camino a la gloria es una línea quebrada. Hay que descender a lo más bajo para después llegar a lo más alto. Y aquellos que se llaman seguidores de Jesús no pueden esperar otra cosa. Es por eso que los cristianos debemos proclamar con gozo esta buena noticia a todo el mundo. Y no debemos preocuparnos tanto por mantener nuestro nombre, nuestra fama o nuestras cotas de poder. Lo importante es el mensaje del Evangelio, la persona de Jesús, que además se manifiesta tanto más su poder cuanto más débiles somos nosotros. Fijaos qué diferente el Evangelio de Cristo al mensaje de los hombres. Nosotros no defendemos ningún lugar sagrado, ninguna estructura o institución que deba ser protegida con la espada. El nombre de Cristo
no debe ser guardado de honra contra aquellos que lo blasfeman, porque el nombre de Cristo precisamente vino para ser blasfemado, pisoteado y despreciado. Y a través de ese desprecio, a través de ese rechazo y a través de todo ese juicio que culmina en la crucifixión, es como paradójicamente Dios estaba resolviendo el problema del mal de la humanidad. Cuando los hombres creen haber vencido y quitado al que molestaba y estorbaba de en medio, lo que estaba ocurriendo era justamente lo opuesto. Jesús estaba juzgando al mundo y condenando en su propio cuerpo toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todo aquello que nos separa de Dios, todo lo que nos avergüenza, todo lo que nos condena a estar separados de Él. Qué diferente el Evangelio del mensaje de los hombres, ¿verdad? Qué diferente a lo que nosotros pensamos que tienen que ser las cosas. Siendo Dios, se hizo hombre. Aunque Él tenía todo el derecho, aunque Él estaba al lado del Padre desde la eternidad, compartiendo su gloria, y no era ninguna usurpación, sino que estaba en su pleno derecho, no se aferró a ello, se despojó de todo, se vació a sí mismo, se hizo como uno de nosotros, y no como cualquiera, como lo más bajo, como un siervo. Hay aquí una escalera descendiente, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre y de siervo, se humilló a sí mismo, otro escalón, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, otro escalón, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que ha habido en la historia y de mayor sufrimiento. Pero esos sufrimientos físicos no eran nada comparado con el sufrimiento espiritual que él tuvo que experimentar cuando clamó las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí ocurre nuevamente un misterio y una paradoja. Aquel que es la vida prueba la muerte. Aquel que es santo y justo es hecho por nosotros pecado, para que nosotros podamos ser considerados justos delante de Dios. Ocurre aquí un intercambio milagroso y misterioso. Jesús experimenta el inmortal la mortalidad, el justo la injusticia, el eterno la limitación. Y en ese momento misterioso y paradójico es cuando se resuelve precisamente el grave problema de nuestra maldad y de nuestro pecado. Por lo cual, y aquí viene la cadena ascendente ahora, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Jesús experimentó la humillación hasta lo más bajo. Pero dice la Biblia, era imposible que fuese retenido por la muerte. El error que cometen los pensadores humanos muchas veces al hablar de Dios es que aplicamos a Dios nuestro pensamiento y razonamiento humano y decimos, si Dios es bueno, no debería permitir el mal. Dios nos sorprende de otra manera. Dios incrusta el mal en sus planes para de él sacar bien. Y lo hace cargando el mal sobre sí mismo. Diríamos, si Dios es inmortal, Jesucristo no podría morir. Y Dios dice no, porque Jesucristo es quien es, no puede ser retenido por la muerte, pero no que no pueda gustar la muerte. Gusta la muerte, pero es imposible que sea retenido por ella. No tiene la última palabra. El mensaje cristiano es que el mal existe, pero el mal no tendrá ni tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y ahí está el milagro de la actuación divina en la historia. Imposible era que fuese retenido por la muerte, por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo. Y así vemos cómo a lo largo de todo el Nuevo Testamento se habla de Jesús, que es superior a Moisés, superior a Abraham, superior a los ángeles, superior a cualquier criatura y a todas las cosas, porque por Él y para Él son todas las cosas, porque Él las creó, pero además con tanto más derecho, porque Él nos ha rescatado. Él ha ganado por derecho, por su esfuerzo, lo que ya le pertenecía como creador, lo ha ganado como salvador. No sé si habéis escuchado una historia, es muy sencilla, yo la escuchaba de pequeño, de
aquel niño, Pedrito. Las grandes historias son las que vale la pena entender hasta por los más pequeños. Este niño tenía un barquito. Un barquito que su padre le había regalado y con el cual podía jugar en el agua. Pero en un momento jugando con él, el barquito se perdió. Cuando él fue, ya no estaba, se habría llevado la corriente. El caso es que había desaparecido, no sabe si alguien lo cogió. Estaba muy triste, pero paseando un día, vio en el escaparate de una tienda de artículos de segunda mano que ese barquito se vendía. ¡Hombre! El barquito que él tanto quería, ahí estaba. Pero ¿cómo iba a explicar en la historia? Ahí había un precio puesto, y ese era el precio que había que pagar si quería tenerlo en casa. Así que Pedrito, contento, pagó el precio por el barco y se lo llevó a casa, diciendo: barquito, eres mío, eres doblemente mío. Mío porque eras mío al principio, pero mío además porque te recuperé y te compré. Y la buena noticia del Evangelio es esta: Jesús puede decir: eres mío, doblemente mío, porque te creé y porque te salvé. Esto será así, evidentemente, si nosotros se lo pedimos, si buscamos su perdón y confiamos en lo que Él ha hecho. Porque habrá un día en el que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, en el que toda rodilla se doblará, pero ese día ya no habrá opción de hacerlo voluntariamente. Ese día ya no habrá oportunidad de ejercer la fe y demostrar lo que hay en nuestro corazón. Ese día la evidencia se hará palpable y ese día ya no habrá vuelta atrás. Y aquellos que no quieren conocerlo ahora como Salvador y abogado defensor, lo conocerán en su faceta como juez. Pero querido amigo, querida amiga, hoy Él te dice: quiero ser tu abogado, quiero ser tu Salvador, quiero ser tu defensor. ¿Quieres tú que Él lo sea? El pasaje que se cita aquí al final también es una cita, curiosamente, del profeta Isaías. Alguien ha llamado al libro de Isaías el quinto evangelio, pero no solamente Isaías. Vamos, si recorremos todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ya desde los primeros sacrificios que se ofrecían apuntaban al Cordero de Dios que debía morir por nosotros. Ya desde el primer anuncio en el jardín del Edén de que la semilla, la simiente de la mujer, aquel que fue nacido de mujer, además sin intervención de varón, habría de aplastar a la serpiente antigua, a Satanás, la cabeza con el talón. Ya desde el primer comienzo en el Antiguo Testamento se habla de la persona de Jesús. Y esto es explicado a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, de cómo todo apuntaba a Él. Y aquí tenemos un pasaje en Isaías en el cual es Dios mismo, Yahvé, el Señor, el que dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua me confesará. Este pasaje es tomado aquí por el apóstol Pablo y es aplicado a la persona de Jesucristo. Toda lengua se doblará y toda lengua confesará el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay rincón de la creación que no acabará reconociendo su soberanía y su señorío. En estos días donde los políticos van consultando encuestas a ver por dónde soplan los vientos para alinearse con la mayoría y así cavar más votos, incluso en la política internacional para ver a quién debemos favorecer, a ver quién tiene más probabilidades de victoria en un conflicto, pues querido amigo, si quieres ponerte del lado vencedor, que sepas que un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque honrando al Hijo damos gloria al Padre. Y el Espíritu Santo clama dentro de nosotros: ven, Señor Jesús. Esperamos como la novia espera al esposo, para celebrar ese banquete que no terminará nunca, que estaremos siempre de celebración con Él. Y por eso decimos con el Espíritu: ven, Señor Jesús. Que Él os bendiga. Señor Jesús, queremos darte las gracias, Dios mío, por esta tarde preciosa, por este día maravilloso que tú nos recuerdas, tu nacimiento, Dios mío. Gracias por el mensaje de salvación que tú traíste un día a nuestras vidas y que hoy has transmitido a través de la televisión, Dios mío, rogándote que tu palabra haga aquello para lo que es enviada, Dios mío. Que tú bendigas, Dios mío, a aquel que ha oído este mensaje precioso
que tú, Dios mío, Señor, nos guarde, nos bendiga y que tú bendigas este pueblo de Sanlúcar, Dios mío. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu muerte, gracias por tu humillación, pero sobre todo gracias por tu resurrección, por ese nacimiento, por esa Navidad, por haber nacido en nuestros corazones, deseando que nazca en cada corazón de cada sanluqueño. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, muchas gracias, Pedro, por guiarnos en este tiempo de oración. Y ahora para ir ya afrontando el final de este culto, de este tiempo especial de Navidad, vamos a cantar el último cántico, la última canción. Voy a invitar al grupo de alabanza a que pase aquí y nos guíe en este tiempo. Jesús, aleluya, a los hombres trajo luz, aleluya, Él lo dio sin mortal, aleluya, mas su gloria es eterna, aleluya, por los hombres Él murió, con poder resucitó, aleluya, Cristo salva al pecador, aleluya, si confiamos en su amor, aleluya, a vivir con él iré, aleluya, con su amor me gozaré, aleluya. En lo alto, gloria a Dios, aleluya. En lo alto, gloria a Dios, aleluya. Pues agradecer a cada uno de ustedes que en esta tarde, pues aunque sea día de 25 y de Navidad, se hayan sentado delante de la tele y ha dicho, vamos a ver qué tiene esta gente para nosotros hoy. Y han puesto a ver el programa Sembrando Esperanza, el cual, pues, como siempre, quiere traer esperanza. Y justamente hemos escuchado un mensaje de esperanza muy bonito esta tarde por don Emilio Carmona. Gracias, don Emilio, por habernos acompañado en esta tarde y por traernos la palabra. Gracias a cada uno de ustedes que estéis aquí en el templo escuchando la palabra. Y, como no, también gracias a vosotros que estéis en casa y que habéis visto este programa. Como siempre digo, al final de cada programa, si quieren una Biblia, llamen, por favor. Pero además me habían dicho, y de hecho así es, ya lo estamos ofreciendo, hay pues una oferta, llamaríamos de Navidad. Estamos regalando 4 películas, más una revista. Si ustedes quieren, tienen que llamar. Así es que, sin más, decirles que pasen un buen día de Navidad, que sean felices, que busquen al Señor de la gloria, que el Señor que te hizo en el vientre de tu madre, luego fue a la cruz y pagó por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.